Capítulo 13. Un espíritu leal. Si la lealtad es el fruto, un espíritu leal es el tronco y la raíz. Un espíritu leal siempre producirá fruto de lealtad. Una vez que su espíritu leal ha sido cultivado en el interior, la lealtad se manifestará en uno todos los días, como una cosecha abundante. Así pues, la clave es cultivar un espíritu leal dentro del corazón. Un espíritu leal es un corazón que se inclina a ser leal. Todos nosotros tenemos épocas en nuestras vidas en las que no podemos darle nuestra lealtad al líder que en ese momento se encuentra sobre nosotros. Sin embargo, un espíritu leal se lamentará de esas épocas y anhelará que las cosas cambien. Y aun cuando no pueda ser leal, un espíritu leal jamás se agachará a beber de la copa de la deslealtad. Dios es un espíritu leal. En primer lugar, y ante todo, Dios mismo nos demuestra un espíritu leal cuando contemplamos la lealtad de uno hacia otro dentro de la Trinidad. Somos capaces de perseguir un espíritu leal. Perseguimos un espíritu leal porque Dios es el espíritu leal y queremos ser justos como Él. Mateo 5:48. Pero la lealtad de Dios no se limita a la Trinidad. Cuando creemos en el Hijo de Dios para nuestra salvación, Dios toma la lealtad ardiente que Él tiene por su Hijo y la transfiere a nosotros. Cuando amas a su Hijo, Él te ama a ti. Su lealtad es tan inalterable y sostiene nuestras vidas tan firmemente que nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Juan 10:29. Y Él mismo nos ha dicho: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Jeremías 31:3. Su amor por nosotros es infinito, inmutable y eterno. Esta es la más alta lealtad y la mejor. ¿Cómo mide Dios un espíritu leal? ¿Cuál es el criterio que Dios usa para determinar si alguien tiene un espíritu leal? La respuesta puede sorprender. La evidencia sugiere que Dios evalúa la condición de nuestro corazón fundamentado en la lealtad de unos a otros. Dios parece ver la lealtad entre unos y otros como la prueba de fuego de que realmente tenemos un espíritu leal. ¿Cómo puede alguien ser leal a Dios a quien no ha visto si no es leal a su hermano a quien sí ha visto? 1 Juan 4:20. Un espíritu leal desea ser leal a Dios y al hombre. De hecho, el que sea leal a Dios será leal al hombre. Habrá alguien que diga: yo soy solo leal a Dios, no daré mi lealtad a ningún hombre. Aparentemente esto suena noble porque parece estar libre del temor al hombre, pero se trata de una cubierta para un espíritu desleal. Los que no pueden dar su corazón en lealtad al hombre se engañan si creen que son completamente leales a Dios. Ahora bien, reconozco que hay momentos en los que se vuelve necesario tomar una postura y distanciarnos de los hermanos que se encuentran en engaño. Pero el corazón de lealtad hace esto como medida extrema. Un espíritu leal se constricta cuando las lealtades tienden a romperse y siempre preferirá encontrar una manera de reconciliación. Un espíritu leal es conscientemente leal. He notado que algunas personas que solamente tienden a ser leales y otros para quienes es difícil ser leales. La diferencia está en el interior y tiene que ver más con lo que ellos son en el interior que con lo que son en el exterior, quienes se encuentran a su alrededor. Un espíritu leal tiende a ser leal en varios niveles, con varios grupos. Me he dado cuenta de que las personas con espíritu leal por lo general serán leales a sus relaciones en cada etapa de su trayecto. Si se mueven a un lugar nuevo, rápidamente demuestran a sus nuevas relaciones la misma lealtad que habían mostrado en su localidad anterior. Poco importa dónde se encuentren, dispérsalos por el otro lado de la nación y regresarán un par de años después. Los encontrarás entregando su lealtad para apoyar el trabajo de Dios donde quiera que estén. Esto es porque quienes tienen un espíritu leal no tienen inconvenientes con ser leales. Lo opuesto,
También es cierto, un espíritu desleal parece incapaz de encontrar un lugar donde pueda poner sus lealtades. James Edwards escribió acertadamente: los axalones de este siglo nunca pueden ver a David, ellos solo pueden ver a Saúl. Una iglesia nunca está suficientemente en lo correcto. Un ministerio nunca es lo suficientemente convincente. Un líder nunca es lo suficientemente capaz. Pueden estar en medio de comunidades prósperas y sanas de creyentes, pero nunca encontrar la capacidad para entregar sus corazones en verdadera lealtad a quienes Dios ha puesto sobre ellos. Un Absalón será siempre desleal, no importa bajo qué David lo pongas. Aquellos que son leales en una relación tenderán a ser leales en otra. David realmente parecía entender esto, pues tenía la costumbre de honrar a quienes eran leales a sus contrarios. Cuando los hombres de Jabes de Galad rescataron el cuerpo de Saúl y lo sepultaron en lealtad, David les envió un mensaje de elogio. 2 Samuel 2, 5 y 7. David honraba a Abner, aunque las lealtades de Abner habían sido para la casa de Saúl. 2 Samuel 3. Y luego está el misterioso caso real, cuando después de que Amasa había sido leal a Absalón, David lo hace jefe de su ejército. 2 Samuel 19:13. Este patrón en la conducta de David demuestra que él valoraba un espíritu leal cuando lo veía, porque sabía que un hombre que había sido leal una vez sería leal otra vez. ¿De qué manera se retira el espíritu leal? Una de las encrucijadas más dolorosas para el espíritu leal es cuando tiene que dejar a su líder, de manera válida por razones comprensibles. Un espíritu leal estará con David tanto tiempo como sea posible. Sin embargo, en algunos casos la lealtad a Dios significa que debemos separarnos del David de nuestra casa local por causa de un comportamiento inadecuado o por incompatibilidades. Para el espíritu leal, la pregunta primordial es: ¿cómo puedo separarme correctamente de tal manera que agrade a Dios? Para responder esa pregunta, primero debemos entender una distinción importante. No solo hay dos categorías de personas, los leales y los desleales. Hay una tercera categoría, aquellos con un espíritu excelente. Muchas personas entran en esta categoría. Definiría a los que tienen un espíritu excelente como aquellos a quienes no se les ha dado el don de la lealtad o a su líder actual y que no obstante se niegan rotundamente a rebajarse a andar por los comprometedores pantanos de la deslealtad. Ellos nunca harán nada que dañe o perjudique al ungido de Dios. Salmo 105:15. En vez de eso, se conducen en rectitud e integridad en todos los sentidos, mientras están bajo la autoridad del líder, y si sienten que deben irse, lo harán gentilmente y con excelencia. Asegúrate de entender esto. Si no puedes ser leal a un líder determinado, no te permitas jamás beber de la copa de la deslealtad. Debes mantener un espíritu excelente mientras permaneces y si es que te vas de ahí. Decide ahora mismo que nunca te rebajarás a la deslealtad. Preserva tu integridad. Si dejas a un líder a quien has sido leal, no significa que automáticamente estás siendo desleal. Retirarse no es igual a deslealtad. Algunas veces debemos partir, pero es esencial cómo partimos. Aun cuando una lealtad deba ser abandonada, un espíritu se conducirá con integridad y nobleza. Un espíritu excelente hará todo lo posible para salir de una manera tranquila y amistosa. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz para con todos. Romanos 12:18. La deslealtad deja un desastre a su paso. Aunque aquellos que sientan la obligación de advertir a otros acerca del líder raras veces está fluyendo en el Espíritu de Cristo. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Primera de Juan 2:19. En teoría, es posible transferir tus lealtades de un David a otro David, pero si
lo haces con un espíritu leal, nunca habrás sido desleal al primer David. Simplemente te habrás separado tranquilamente sin haber pasado por la deslealtad. La deslealtad no es simplemente dejar a un lado una lealtad, es la violación de una lealtad al perjudicar la credibilidad del líder. Lamentablemente, no todos los líderes entienden la distinción entre deslealtad y un espíritu excelente, y en algunos sistemas es casi imposible salir sin ser nombrado como traidor. Pero un hombre con un espíritu excelente no calumniará a los líderes molestos en su camino hacia la puerta de salida, aun si él mismo está siendo calumniado. ¿Cuándo es justificado un hijo verdadero del rompimiento de la fidelidad afectiva que una vez le dio a un padre espiritual? Cada situación es única, por lo que no hay reglas claras. Generalmente, tal vez sea necesario romper la lealtad cuando un líder toma un giro gravemente equivocado, doctrinalmente o éticamente. O tal vez sea necesario y prudente dejar un ministerio si el favor de Dios se ha apartado de este ministerio. Los hijos o hijas que están luchando con este tipo de decisiones de peso no deben actuar con precipitación, pero sí tomar sus decisiones en ayuno y oración y con el consejo sano de una fuente externa. Busca un líder experimentado que pueda darte un consejo sabio y partir de la perspectiva de la experiencia y la imparcialidad. ¿Qué debiéramos hacer si sentimos que la bendición del Señor ya no reposa sobre el líder o el grupo al cual hemos sido leales por años? Para empezar, busquemos a nuestro propio corazón para asegurarnos de que no haya algo equivocado dentro de nosotros que nos impida estar arraigados y ser fructíferos. No seamos transeúntes espirituales en el cuerpo de Cristo, suponiendo que hemos examinado adecuadamente nuestros corazones y aún sentimos que debemos irnos. Déjame reiterar nuestra afirmación anterior de que la lealtad no es fidelidad incondicional. Si la bendición de Dios ha sido removida y tienes libertad en tu corazón, irte no es un acto de deslealtad. Retírate con integridad y excelencia. Dicho esto, también reconozco que Dios llama a algunos a permanecer en un barco que se está hundiendo. Muchas veces necesitamos desesperadamente a quienes a través de la oración serán elementos preservadores en nuestras iglesias históricas. Dios puede dar vida a los huesos secos, nada es imposible para Dios. El desafío de salirse de la manera correcta. Mis amigos, los Rand, se encontraron frente al desafío de la necesidad de dejar su iglesia, pero querían hacerlo de la manera correcta. Estaban en sus 20, parte del equipo de la iglesia, y habían llegado a esta posición con la ilusión en los ojos llenos de esperanza, esperando años de ministerio placenteros. Pero apenas estuvieron 3 semanas en el nuevo puesto antes de que supieran que algo no encajaba bien. Simplemente no se conectaban con el estilo de liderazgo del pastor. Sin embargo, habían hecho un compromiso de permanecer por lo menos un par de años y querían cumplirlo. No obstante, cuanto más tiempo se quedaban, más se perturbaban. Vieron cosas en la forma de trabajo del ministerio que ellos sentían que estaba mal, pero sabían que no les correspondía intentar direccionar las cosas. Cuando vieron que estaban volviéndose cínicos, supieron que tenían que salirse por el bien de su salud espiritual. Oraron fervientemente y el Señor les abrió una puerta para cambiar a una oportunidad de otro ministerio y varios estados de distancia. Cuando salieron, mis amigos batallaban con la tentación de expresar sus preocupaciones a algunas de las personas de la iglesia con quienes habían tenido una relación cercana y que amaban profundamente. Esta fue la prueba de lealtad para ellos. Aunque nunca fueron leales en sus corazones al pastor, simplemente Dios no les había dado esa fidelidad afectiva. Querían honrar a Dios identificándose con el pastor con un espíritu leal. Así que se mordieron la lengua y dejaron la ciudad sin difundir nada que pudiera haberse considerado difamatorio o perjudicial. Pienso en lo que mis amigos estaban viviendo en ese tiempo en sus vidas y estoy convencido de que pasaron por cierta prueba delante de Dios. Ellos se negaron a beber de la copa de deslealtad, aun cuando tenían muchas inquietudes válidas. Creo que el Señor los honró
por la manera en que mantuvieron un espíritu leal y a su vez los hizo líderes de su propio equipo. Por cierto, un año después de que los Rams dejaron esa iglesia, se fragmentó en muchas direcciones. No hubo división, las personas simplemente se dispersaron. Mis amigos me dijeron lo mucho que estaban agradecidos con el Señor de que no tuvieran nada que ver personalmente para contribuir a la caída de ese ministerio. El Señor sostuvo a su pueblo en medio de esto y la gran mayoría de los creyentes se volvió a conectar a otras partes del cuerpo de Cristo. Ellos me dijeron, el Señor nos enseñó que no teníamos que hacer una campaña para proteger el pueblo de Dios de los estilos de liderazgo controladores. Nuestro deber delante de Él era mantener un espíritu leal hacia el pastor a quien servimos. Dios tuvo cuidado de sus ovejas. Para una discusión en grupo. 1. ¿Qué es lo que determina la lealtad? ¿Es algo que surge del interior o es algo generado por circunstancias externas? 2. ¿Estás de acuerdo con que Dios pesa nuestro espíritu? No según nuestra lealtad a Él, sino por la lealtad que tengamos los unos a otros. 3. ¿Has conocido a personas que son leales no importa a dónde se muevan o vayan? Comenta con tu grupo acerca de ellos. 4. Habla acerca de la manera correcta y de la manera incorrecta para salir de un equipo. ¿Y cómo manejarías la situación si alguien de tu equipo decidiera marcharse?